De regreso en este lunes de catedráticos, donde los que saben están hablando con nosotros aquí en este panel sobre costo de la canasta familiar, alimentación y salud. Contamos con la participación del doctor Jimmy Barranco, el doctor José Selig y el economista Richard Medina. Y antes de irnos a la pausa, basados en lo que comentaba el doctor Selig, pues Richard Medina tenía una acotación que hacer. Adelante. Sí, es simplemente que de hace unos 15 años para acá, en el mundo de la economía se han estado haciendo estudios de evaluación de impacto. Y una parte de esos estudios trata sobre lo que se llama asimetría de información. Es decir, personas que no conocen o tienen información completa y toman malas decisiones por eso. Yo recuerdo un estudio de eso que se hizo en 2014 en la India, donde los conductores de lo que se llaman rickshaws son unos individuos que cargan como unos carritos, una especie de carreta donde se montan dos pasajeros y son unos taxis. ¿En la India o en China? En la India, en la India. No sé si pasa en China, pero el estudio era en la India. Ellos, evidentemente que es un trabajo muy físico, muy físico. Y ahí lo que se planteaba es que ellos le dieron un dinero a un grupo para que comprara alimentos nutritivos y a otro se le dio la merienda, una merienda más nutritiva. Y lo que se veía que aquello que se le daba la merienda tenían más fuerza y por lo tanto podían cargar más pasajeros durante el día y ganar más. Y luego se probó si eso era un problema de desconocimiento de qué tipo de meriendas debían comprar con el mismo dinero para ellos tener más energía. Y efectivamente pasaba eso. Que había una asimetría muy grande de información entre cuáles eran los alimentos más nutritivos, aunque fueran incluso más baratos que lo que ellos compraban. Y ellos simplemente compraban aquellos alimentos que les parecía culturalmente más grasosos o que entendían que les llenaba más. Cuando se hizo el cambio, al menos para ese grupo donde se enfocó el estudio, ellos podían transportar entre un 15 y un 25% más de pasajeros al día porque tenían más energía. Entonces, ahí la inquietud desde el punto de vista de políticas públicas es si el gobierno o algún investigador acá podría replicar un estudio similar para República Dominicana. Y yo creo que eso sería un insumo bastante importante, porque si aquí efectivamente hay mucha gente que percibe que, no sé, un pan es más nutritivo que tú comerte un plato de fruta, de desayuno, pues sería una intervención muy barata porque sería nada más un tema de información, de dar información a nivel de escuela y no tanto de tú darle dinero a la gente para que coma mejor. El doctor Selig, y ya en programas anteriores, nuestra audiencia que está siempre pendiente de los programas que desarrollamos sabe que el concepto modo de vida es del doctor Selig aquí en Cátedra Médica. Y en este punto me gustaría, Richard, que pudiéramos hablar de todo lo que incluye la canasta familiar, porque nos hemos enfocado en el tema de la alimentación, de esos productos que compramos para que una familia pueda comer, pero ¿qué es todo lo que incluye la canasta familiar que influye también en ese modo de vida del cual habla el doctor Selig y que eso repercute en la salud de la población? Bueno, está un tema de vivienda y todos los servicios básicos que tiene la vivienda y ahí yo creo que dependiendo de donde tú vives, tú puedes tener acceso a mejores alimentos más baratos y puedes tener un estilo de vida menos riesgoso y estresante. No es lo mismo tú vivir en un sitio donde casi no hay ruido que vivir al lado de una discoterraza en un pueblo donde hay un ruido constante en las noches. Y un billar. O un billar, sí, que sea otro. O una gallera, que los domingos arman ahí mucho ruido. Sí. Lo otro es la ropa, ese es uno de los mayores componentes. También las gasolinas, ahí va desde querosene, que pocos hogares ya lo usan, hasta distintos tipos de combustibles, tanto para el hogar como para movilizarte. Y yo diría que el otro gran componente son las bebidas alcohólicas que no están en la parte de alimentos. Creo que los dominicanos, aunque han bajado ligeramente su consumo, pero han ido desplazándose. Antes se bebía aquí mucho ron y ahora ha ido cambiando hacia el whisky, hacia el vino y más que nada cerveza. Entonces, esos son grandes componentes que tiene la canasta básica. Evidentemente, cada uno tiene algún desglose. Por ejemplo, si nos vamos a alimentos, serían cereales, legumbres, vegetales, pero cuando uno lo ve por artículo, esas son las grandes partidas que hay. El economista Richard Medina, doctor Jimmy Barranco, hablaba de la cantidad de azúcar que consume el dominicano, de cuánto se va, por ejemplo, en ese presupuesto familiar que se tiene al mes, en comprar alimentos que tienen un alto contenido de azúcar. ¿Cómo repercute eso, doctor, en la salud de la gente? El consumir
productos altos en azúcares. En relación a las calorías que deben aportar los azúcares, las guías alimentarias de Estados Unidos recomiendan que no sea más de un 10%. Habían bajado a 5 y volvieron de nuevo y subieron no más de 10% del valor energético total. Y yo le hago los cálculos a mis pacientes, le digo, con una cucharadita de azúcar diario que tú consumas. Una cucharadita, no una cuchara. No cucharadita de té, una cucharadita, 5 gramos, puede representar la ganancia de 2 libras en un año. Luego en 10 años serían 20 libras. De igual manera les digo que si uno quita ese azúcar, puede ir bajando lentamente con esa cucharadita. Entonces, el azúcar es un placer de los que yo llamo placeres que matan. Y por eso se recomienda que en los niños se introduzca el azúcar después del segundo año. El niño viene sin saber cómo se va a alimentar y aprende por imitación. Sin embargo, no negamos de que los alimentos que la madre consuma durante el embarazo le pueden llegar al niño y puede sentir cierta preferencia. Entonces el azúcar aumenta el riesgo de caries dental y el aumento también de obesidad, y con todas las enfermedades que conlleva la raíz de todos los males, que es la obesidad, tenemos hipertensión arterial, cáncer de colon, cáncer de mama, aumento del colesterol, de triglicéridos, infarto agudo del miocardio, una diabetes mellitus. Yo digo, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo digo que la obesidad es la raíz de todos los males. Sí, ese es el enfoque tuyo de la nutrición. Yo creo que es cierto. Otro, pero está bien. Vamos a ver, doctor Selig, adelante con su planteamiento. El tema de la enfermedad tiene que ver con muchos elementos, pero fundamentalmente tú te enfermas dependiendo de cuál es tu lugar en la sociedad. No es que no te enfermes o sí te enfermes, sino hay más riesgo de enfermar dependiendo del lugar que tú ocupes en la sociedad. Los perfiles de salud y enfermedad son diferentes por grupos sociales. Y puede ser que consuman diferente, pero también tienen mecanismos para responder diferente. Yo puedo tener un metabolismo para manejar la glucosa en buenas condiciones porque yo tuve una buena zapata, yo tuve por lo tanto mi organismo funciona y funciona según mi edad, pero sin embargo si yo he tenido dificultades o he tenido exceso de consumo de mis vitalidades y no las he repuesto, entonces puede ser que esa función se desgaste antes de tiempo. Y yo puedo comer la misma cantidad de azúcar que otra persona, pero yo desgastado la proceso peor, o más lento, o incompleto, o hasta no la proceso. Entonces, hay muchos más elementos. Y la otra parte es que la alimentación no se puede ver sin la actividad. Es imposible verla. Va a depender inclusive, cuando tú averiguas en los campesinos de Michigan hay campesinos, ¿eh? La gente cree que en Estados Unidos no hay. Campesinos. No, pero de ahí que se nutre Kellogg. Y entonces cuando tú vienes a ver, esos señores, su comida típica, o sea, cuando tú vas y preguntas, ¿y qué es lo que comen? Que no, en las mañanas se preparan una empanada de harina, pero adentro le ponen lo que nosotros comemos habitualmente. Y esa es la comida que ellos se van a llevar porque no van a poder regresar a la casa para que le cocinen y para que coman, sino que esa es la comida. Fíjate que ellos no tienen capacidad para elegir, podrán elegir el relleno, pero la manera de mantenerlo caliente y protegido es la empanada, que es harina. No sé si de maíz o de trigo, pero es harina. Hay una cosa que es importante. Las sociedades se desarrollaron a partir, uno de los fundamentos es el cereal, porque el cereal permitía guardarse. En la época en que no había, pues yo tenía el cereal guardado. Fíjate que el arroz, el maíz, el trigo han sido la base de sociedades. Por lo tanto, es difícil tú cambiar un elemento de esa forma. Ahora bien, los dominicanos tenemos casi 100, un poquito más de 100 años comiendo arroz. Y creemos que hemos comido arroz desde los taínos. El arroz llegó con la intervención militar norteamericana. ¿Qué pasó? El 19. ¿Qué pasó? ¿Y los taínos no comían arroz? No comían arroz, comían yuca. Yuca, ¿verdad? Yuca. Sí. Entonces, aquí hemos desplazado casabe. Hacían casabe, sobre todo cuando había que viajar, porque el casabe se preserva más tiempo. Sí. Y entonces, bueno, salíamos en la yolita y entonces llevábamos casabe. Pero es eso fundamentalmente. Yo imagino a usted montar una yolita con un taparrabo. Con su casabe. No, y con el taparrabo. Sí. Doctor,
Doctor Jimmy Barranco, desde el punto de vista nutricional, el casabe, si lo tenemos que poner en balanza en comparación con otras fuentes de hidratos de carbono, ¿no? ¿Qué decir? El casabe es un alimento nutritivo y saludable, porque el pecado está en yo no variar los alimentos. Claro. El pueblo dice que una vez al año no hace daño, y la clave de una alimentación saludable es esta variedad, moderación y equilibrio. Variedad, moderación y equilibrio. Sí, ahí tú garantizas que lleguen los nutrientes, porque llegan los nutrientes. No todo tienen lo mismo, exactamente. Exacto. Entonces el casabe, aunque normalmente se utiliza para bajar de peso frecuentemente, no sé por qué. Sin embargo, si lo dice un nutricionista. Sí, porque el casabe, no te va a llenar. Si no te llena el casabe, tienes que llenarte de verduras, de frutas. Sí. ¿De acuerdo? Pero el casabe, lo rico que es el casabe con mambá. Y los taínos. El mambá es el maní. Mantequilla de maní. Exacto. Mantequilla de maní que es riquísima, nutritiva y saludable. Exacto. Pero no se pase con ella, porque entonces... como entra, sale. Moderación. Sí, con moderación. Exacto. Entonces, doctor, desde el punto de vista, digamos, vi, por ejemplo, será en los años 85, yo era un muchachón, 90 por ahí, en París se crearon unas estrategias de en las azoteas poner lo que usted decía, que aquí los cultivos y esto. Ese tipo de iniciativas, Richard, como aspecto de fortalecer la economía de los hogares. En cualquier, digamos, galería, cabe probablemente una mata de tomate, 3 matas de tomate. O sea, esa cultura es viable para mejorar el aspecto de la calidad de lo que comemos y al mismo tiempo... Mira, pienso, o sea, una opinión a gran escala, muy particular, o sea, yo creo que no es viable. Creo que no es viable a gran escala. Ahora, lo que puedo leer, no hay una conclusión única, en el sentido de que en algunos momentos sí ha sido efectivo, en otros momentos no ha sido efectivo. Y pienso que se debe al mismo tipo de consumo masivo de los bienes que se tienen en el mundo. Es decir, si yo cultivo algo en mi casa, supongo que yo cultivo tomates, quizá yo no lo cultive de manera tal que yo pueda ser atractivo para un intermediario o para llevarlo al mercado. Bueno, para usted. Si es para mí, sí. Evidentemente para autoconsumo es bien. Ahora, yo me estoy refiriendo al consumo. Para autoconsumo es bien. Ahora, eso es una parte pequeña de lo que consume un hogar. Claro. Incluso por un tema de especialización del trabajo, de nutrientes y también de tamaño del espacio de cultivo. Sí. Cuando me refiero a que tiene conclusiones mixtas, es que es muy difícil tú llevar o tú abastecer un mercado con bienes producidos de esa manera en hogares individuales. Sí. Yo insisto. Sale mucho más caro, evidentemente. Yo insisto, es en el aspecto particular. Pero sí, yo creo en una cosa. No, tengo sí, antes de esa cosa, Celi, me gustaría que nos dijera, el tiempo sabe que es un poco limitado en los temas interesantes, sí, que son casi todos lo que usted está, el impacto que tiene las regulaciones de lo que se le aplica, por ejemplo, a los fertilizantes, los agroquímicos, a eso que usted se va a comer mañana y hoy le están aplicando sustancias. ¿Cómo andan esas regulaciones? Sí, no solamente... Aquí está regulado todo. El asunto es que se vigile y se compre es otra cosa. Aquí existía, no sé si todavía se mantiene, había un señor que él se hizo salud ocupacional en Ginebra, apellido Félix, y él hizo que Agricultura aprobara un reglamento en el cual decía... Sí, el agrotóxico, porque no le decía plaguicida, le decía agrotóxico. O sea, llamaba las cosas por su nombre. Sí, no, le decía, se produce en muchos países, pero si el país que lo produce no lo usa, aquí no está aprobado. Exacto. Porque hay países que dicen, bueno, yo produzco esto, pero la regulación de mi país no me lo permite. No me lo permite. Entonces pero lo produzco y se lo vende al otro. A la basura le tira el zafacón cualquiera. Entonces, pero además de esos peligros que son externos al alimento, que la lógica es para producir y ganar más, están también alimentos que por sí, por la preparación que llevan
y por los conservantes que llevan y los aditivos que llevan, son también altamente riesgosos. Doctor Jimmy Barranco, hoy día usted encuentra un enjambre de personas de diferentes edades, sobre todo gente joven, en bicicleta, caminando. Hay una vocación expresada en que la gente quiere estar saludable. No quiere estar y lindo. Y también quiere estar bonito. Es bueno estar bonito. Entonces, el tema de lo orgánico, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo nutricional, lo que se dice orgánico, lo que no está bajo los efectos de cuantas diabluras para que se vean bonitos y se vean esos pepinos que se parecen gigantes, esos tomates que parecen del espacio, frente a aquellos que no tienen nada de eso. ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es aclarar el término. El término orgánico es inadecuado, porque orgánico es todo compuesto que se deriva del átomo de carbono. De carbono, ¿verdad? Sí, esos son los compuestos orgánicos. Entonces, independientemente de la forma en que se produzca, se han hecho estudios y se ha encontrado que no necesariamente el producto orgánico tiene una calidad superior al producto que se puede obtener en una granja. Entonces, depende de la especie. Entonces, tenemos productos más grandes, de mayor tamaño, pero pueden tener a veces un costo un poco mayor también, que yo puedo eso obtenerlo también a nivel agrario también. Exacto. Pero la misma pregunta que le hacía a Celi, y es una inquietud que me golpea mucho. Vamos al supermercado, vemos las verduras, vemos las frutas, y muchas de esas frutas se les coloca sustancias que deben estar puestas 30 días antes del consumo, y se colocan hoy y se cortan mañana, y la gente en menos de 24 horas lo tiene en la boca. ¿Eso cómo afecta el tema de la calidad? Normalmente que afecta la calidad porque va a generar enfermedad. Y para citar, por ejemplo, glifosatos, una sustancia que pueden tener, que están los vegetales que están contaminados. Dos, tenemos nitratos. Por ejemplo, el salami, para ir más lejos. Las nitrosamidas. Tiene nitrato. Entonces los nitratos se convierten en nitritos. Entonces los nitritos dan nitrosamina, que son sustancias cancerígenas que aumentan el riesgo de tener. ¿Pero eso está en investigación o eso? No, sí está demostrado que las nitrosaminas... ¿Te podrías repetir eso que acaba de decir, pero en español, al pasito, que la gente lo entienda? Por supuesto que el salami es un alimento perverso. Ay. El más perverso de todo, que no se dejen engañar, que no piensen que hay salami de dieta. Eso es más que un engaño, un atentado contra la salud. Lo mejor es tratar de comer el alimento de su gallinita lo más saludable, lo más natural posible. Es un fraude. Y tienen plásticos también. Y los plaguicidas también, así mismo. Y lo ideal hubiese sido, porque antes decían, no, que hecho los de burro. antibióticos que le meten a la vaca. ¿Usted escuchó eso? Ojalá fuera de burro. Que ojalá el salami, que antes se decía, no, hecho de burro, ojalá fuera de burro, ojalá. Y cuidar a ese animal tan importante en la agricultura doméstica. Claro. Es que el salami tiene despojos, tiene sal, además tiene nitratos y una serie de conservantes, Sí. que es lo que aumentan el riesgo de salud, y tanto que le gusta el salami a los niños. ¿Por qué? Porque la industria es muy inteligente y tiene mucha sal, y la sal le da sabor. Pero si tú ves haciendo el salami, no comes salami. No lo come. Bueno, No lo come. ya tenemos ahí. Doctor, muchas gracias por venir. Yo espero que cuando Inte esté de vacaciones, usted vuelva por aquí. Sí, gracias a ti por invitarme, gracias a Liz. Hemos pasado un momento bien, Sí. así es que estamos a la orden. Muy honrado de tenerlo. El doctor Jimmy Barranco fue mi profesor, y de verdad que yo lo aprecio mucho, porque todo el que sabe de nutrición, o casi todo, para no ser tan absolutista, en este país ha pasado por las manos del profesor Barranco, o de alguien que él formó. Así que la maestría en nutrición de INTE es básicamente, este hombre ha sido el que ha formado en nutrición a médicos ya formados, que han hecho entonces maestría, etcétera. Gracias, Richard Medina, por estar con nosotros. No teníamos el placer de conocerlo, pero de verdad que me satisface mucho su participación. Muchas gracias, para mí es Bueno. un placer.
el doctor Celi, no hay que decirle nada. No hay que darle las gracias, doctor. No, bueno. Él está en su casa. Celi de aquí. Sí, señor. Gracias, doctor Celi. Ahora, es claro que la nutrición no es un elemento de la persona. Trabaja con la persona, pero envuelve a toda la sociedad. Claro. Todos los Por eso es que las políticas públicas tienen que incluirlo. Y tiene que ser el Estado responsable y garante de lo que la gente se lleva a la boca. Porque entonces tenemos todas estas enfermedades, infarto agudo al miocardio, ataque cerebral por un tubo y 7 llaves y la maldición que es la diabetes. La gente cree que la diabetes es un niño cantor de Viena. Ya los chinos dicen que la curan. Ya tienen casos. La diabetes, ojalá que se pueda eso realmente extrapolar, pero prevenir los problemas de salud. Liz. Hasta aquí, doctor. Agradecidos. Bueno, señores, mañana será otro día en Cátedra Médica. No le cambie, ahí viene al mediodía el señor Mariot.